Buenas tardes. En esta clase vamos a desarrollar conceptos sobre anatomía y fisiología básica del sistema nervioso. Para empezar, es importante definir para qué sirve realizar el examen neurológico para el médico general. En principio, por la elevada frecuencia de las patologías neurológicas en las consultas de medicina general, ¿sí? Sobre todo por cefalea, epilepsia, enfermedades cerebrovasculares y por la gravedad que algunas de estas enfermedades pueden llegar a tener, ¿sí? Muchas de ellas ponen en peligro la vida del paciente o algunas generan altas tasas de discapacidad. Una vez que aprendemos a realizar el examen neurológico, se debe realizar la integración de los datos clínicos que yo obtengo en la exploración con los conocimientos neuroanatómicos y fisiológicos, ¿sí? Para llegar a un correcto diagnóstico sindrómico. Acá les voy a mostrar un cuadro en donde se pueden ver los pasos necesarios para el diagnóstico de la enfermedad neurológica. Primero es realizar el interrogatorio y la exploración neurológica. Posteriormente, esos síntomas y signos que obtenemos los tenemos que interpretar en términos fisiológicos y anatómicos para poder así realizar el diagnóstico sindrómico, que generalmente coincide con la localización de la lesión. Y finalmente, sí, después de aplicar pruebas de laboratorio y métodos complementarios específicos, podemos llegar al diagnóstico patológico o etiológico. Bien, habiendo dicho esto, sí, empezamos a desarrollar los conceptos de sistema nervioso. Tenemos que tomar al sistema nervioso como una red de neuronas que se van a organizar en sectores a través de un proceso gradual de cefalización y segmentación. Esta organización del sistema nervioso se puede dividir en tres partes. El sistema nervioso central está constituido por encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios periféricos y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene células que se encuentran dentro del sistema nervioso central y células nerviosas que están en el sistema nervioso periférico. Son en los dos sistemas los podemos encontrar, o como parte de ambos sistemas. Bien, vamos a desarrollar estos tres sistemas de manera separada, ¿sí? En principio, empezamos por el sistema nervioso central, que reúne un conjunto de centros y vías en el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué tenemos que conocer? La morfología y la sistematización. La morfología teniendo en cuenta la configuración externa y la configuración interna. Y la sistematización implica la organización anatómica y funcional a través de la cual yo puedo localizar los núcleos y láminas de sustancia gris y el trayecto y el destino de los tractos o fibras nerviosas. Nos vamos a centrar en esta imagen, ¿sí? Y vamos a ver que el sistema nervioso central se divide en el encéfalo, el cual contiene el cerebro con los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales vamos a encontrar territorios definidos como lóbulos cerebrales, lóbulo frontal, parietal, temporal, lóbulos más profundos, que son las ínsulas, que están delimitados por cisuras. Y también podemos encontrar, por supuesto, la corteza, por debajo la sustancia blanca, y en la parte más profunda, núcleos de sustancia gris, que son los núcleos basales. Por otro lado, el diencéfalo está compuesto principalmente por el tálamo, hipotálamo, hipófisis, subtálamo y epitálamo, y el tronco, donde vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El cerebelo también forma parte del encéfalo. Y después vamos a tener la médula espinal. La médula espinal con su porción cervical, torácica, lumbar y sacra. Es importante que conozcamos que este sistema nervioso central tiene sustancia gris y sustancia blanca, que son estructural y funcionalmente diferentes. La sustancia gris contiene cuerpos
neuronales, glía, y una baja concentración de mielina, mientras que la sustancia blanca está constituida por las prolongaciones nerviosas y una alta, por ende, una alta concentración de mielina. Es importante conocerlas y definirlas porque incluso se distribuyen en diferentes segmentos del neuroeje. Por ejemplo, en la región encefálica, en la región del cerebro puntualmente, se distribuye la sustancia gris en la corteza y también a nivel profundo en los ganglios de la base, mientras que la sustancia blanca está en el interior, ¿sí? Igual que en el cerebelo. El cerebelo tiene sustancia gris, lo conforma la corteza, y la sustancia blanca está por dentro. Diferente ocurre a nivel del tronco encefálico y en la médula, y en donde la sustancia blanca va por fuera y la sustancia gris está por dentro. Conocidos estos conceptos, estamos en condiciones de definir las funciones. Vamos a empezar por las funciones de la médula espinal. La médula espinal tiene funciones de conducción. A través de sus haces ascendentes y descendentes lleva impulsos sensitivos o motores. Estas vías o estos haces son los que conforman las columnas o cordones, ¿sí? Cordón anterior, cordón lateral y el cordón posterior. Cada uno de estos cordones tiene vías que transportan información específica. Y por otro lado, la médula también tiene funciones de centro nervioso y estas funciones son patrimonio de la sustancia gris. Esas funciones son motora, función refleja, trófica, funciones sensitivas y funciones neurovegetativas. Nosotros nos vamos a concentrar en las funciones reflejas principalmente porque tienen mucha importancia a nivel semiológico. Los reflejos son respuestas motrices, secretorias o nutritivas, completamente independientes de la voluntad y que son provocadas inmediatamente después de la aplicación de un estímulo. Pero ese estímulo tiene que ser adecuado y específico para producir un reflejo que es determinado. Bien, y vamos a definir, en realidad nos vamos a centrar en la unidad básica de la actividad refleja integrada, que es el arco reflejo. Los componentes del arco reflejo son la rama aferente, en realidad después del estímulo sensitivo, después del estímulo que se realiza, este va a ser conducido por la rama aferente al ganglio de la raíz posterior, en donde se encuentra la neurona sensitiva que conecta con los centros de integración a nivel medular y específicamente con la neurona motora localizada en las astas anteriores, cuya prolongación o rama aferente llega a los órganos efectores. En este caso, el órgano efector es un músculo, pero muchas veces pueden ser glándulas. Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los reflejos se pueden inhibir. Y esta inhibición puede ser central, volitiva o refleja. La inhibición central es muy importante que la tengamos en cuenta, sobre todo porque está dada por la vía piramidal. La vía piramidal o los haces de la vía piramidal frenan la actividad refleja de la médula, ¿sí? Por eso es que cuando la vía piramidal se lesiona, estos reflejos se exaltan o se produce la hiperreflexia, se produce la liberación, que vamos a ver más adelante, cuando veamos síndrome piramidal. Por otro lado, otro tipo de inhibiciones son inhibiciones volitivas, o sea que la persona lo puede inhibir con su propia voluntad, algunos tipos de reflejos, y funciones de inhibición por medio de otros reflejos. Ahora pasamos a las funciones del encéfalo, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central, el encéfalo es el que tiene las funciones más diversas y múltiples. En general, estas funciones están organizadas, sobre todo a nivel cortical, en áreas. Son áreas que trabajan de manera armónica y cada una de ellas ejerce un papel dentro de un sistema que es extremadamente complejo. Hay muchísimas áreas, incluso no se conocen la totalidad de las áreas y todas sus funciones, pero vamos a intentar desarrollar las funciones más importantes. En el encéfalo
se ejerce el control de la circulación, de la respiración y de la tensión arterial, sobre todo a nivel del tronco. También la regulación del sueño y la vigilia. Por otra parte, el control de la motilidad ya es más de la corteza. Y recordemos que la corteza motor es la que actúa dando las órdenes, que son de algún modo reguladas o modificadas por el cerebelo y el cuerpo estriado, y que forma parte de los núcleos de la base, y de esta manera son enviadas por la vía corticoespinal a la médula espinal para su ejecución. Otras de las funciones cerebrales son áreas receptoras primarias específicas de estímulos sensitivos sensoriales. Otra de las funciones súper complejas, las funciones superiores, ¿sí? Se encarga del lenguaje, de la memoria, del razonamiento, sobre todo si tenemos en cuenta las áreas de asociación, funciones ejecutivas, etc. Son muchas las funciones superiores cerebrales. Y bueno, también en el cerebro se regulan las emociones y las conductas. Estas son algunas de las tantas funciones que tiene este órgano del sistema nervioso central. Bien. Todas estas estructuras que mencionamos recién, estas estructuras anatómicas, tanto el encéfalo como la médula espinal, están dentro del cráneo y del conducto raquídeo y van a estar envueltos por 3 membranas que son las meninges. Vamos a tratar de, en este corte coronal, agrandar esta pequeña imagen, ese cuadrito. Bien, perfecto. Acá podemos ver la meninge externa, que es la dura madre en contacto con el hueso. Por debajo la aracnoides. Debajo del aracnoides, yo acá les estoy marcando en amarillo todo lo que es el espacio subaracnoideo. Y por debajo, bien en contacto con el órgano, está la pia madre. En el espacio subaracnoideo, que es este, circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, el líquido cefalorraquídeo contiene elementos como proteínas, glucosas, células, iones, que también están presentes en el plasma, pero en muy distinta concentración. El líquido cefalorraquídeo, recordemos que se produce en los plexos coroideos y tiene funciones específicas. Ejerce un efecto protector al cerebro, o sea, más amortiguador, y a la médula espinal también. Tiene funciones de nutrición y transporta sustancias del metabolismo cerebral como funciones principales. Y el líquido cefalorraquídeo no se queda estancado, sino que fluye. Y generalmente, desde su producción, se pasa desde los ventrículos laterales a través del foramen de Monro a el tercer ventrículo, desde el tercer ventrículo por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, ¿sí? Y desde el cuarto ventrículo, a través de los forámenes de Luschka y de Magendie, puede pasar de vuelta al espacio subaracnoideo, es decir, a las cisternas, o puede ir al conducto medular. Es importante conocer la circulación del líquido cefalorraquídeo porque hay patologías, por ejemplo, obstructivas que se producen por justamente alteraciones en la circulación del mismo. Ahora sí, habiendo resumido muy rápidamente lo que respecta a la anatomía y fisiología del sistema nervioso central, vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por estructuras, los nervios periféricos, que conectan al sistema nervioso central con los otros órganos. Las funciones van a depender del tipo de nervio que estemos hablando. Hay nervios centrípetos que son sensitivos o tienen funciones sensitivas y sensoriales. Hay nervios centrífugos que pueden ser motores somáticos o motores viscerales. Y hay nervios mixtos que tienen los dos tipos de funciones. Es importante que sepamos esto, que todos ellos pueden contener fibras tanto del sistema somático como del sistema autónomo. Bien, entonces el sistema nervioso periférico, lo que mejor conocemos es que está conformado por los 12 pares craneales o los nervios craneales y los 31 pares de nervios raquídeos. Además, también
hay nervios somáticos que lo hay nervios autónomos del sistema autónomo que lo conforman. Pero el sistema nervioso periférico no son solo los nervios periféricos. A mí me interesa que tengamos en cuenta este concepto. El sistema nervioso periférico también está constituido por raíces, la raíz posterior, raíz anterior, ganglios, el ganglio de la raíz posterior, plexos y después aparecen recién los nervios. También, como parte del sistema nervioso periférico, estudiamos la unión neuromuscular. ¿Por qué es importante saber todas las estructuras o conocer todas estas estructuras anatómicas? La importancia radica en que no es lo mismo si yo tengo o no voy a tener, o el paciente no va a presentar los mismos signos y los mismos síntomas si tiene una lesión en la raíz que si tiene una lesión en el ganglio, en el plexo o en el nervio. Incluso se van a configurar diferentes síndromes, ¿sí? Una lesión en la raíz puede dar las manifestaciones clásicas de un síndrome radicular, pero una lesión en un nervio periférico puede dar las manifestaciones clásicas de los síndromes neuropáticos, en donde dependiendo de la cantidad de nervios que se lesionen y del tiempo en el que se lesionan estos, o sea, simetrías o asimetrías, podemos tener mononeuropatías o polineuropatías. Bien. Por eso es importante que nos quede esta diapositiva con la distribución anatómica del sistema nervioso periférico y que lo pensemos un poco más allá de solo el nervio periférico. Bien, dentro del sistema nervioso periférico dijimos que era importante considerar los nervios craneales y por otro lado los raquídeos, que ya los vamos a estudiar. Los nervios craneales tienen su origen real o sus núcleos a nivel del tronco. Algunos lo hacen en el mesencéfalo, otros en la protuberancia y otros en el bulbo. Después de su origen real, las fibras que nacen de estos núcleos atraviesan diferentes forámenes en el cráneo y tienen distinto recorrido específico para cada uno de los nervios craneales para llegar a sus órganos efectores. Bien, los nervios craneales son 12. Hay 3 puramente sensitivos sensoriales. Tenemos el número 1, que es el olfatorio, el nervio óptico y el auditivo, que son los sensitivos sensoriales. Después vamos a tener 5 motores, que son el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, el espinal, número 11, y el hipogloso mayor. Y después vamos a tener 4 que son mixtos. Estos 4 mixtos son el trigémino, bien, que acá se los estoy señalando, el nervio facial, que es el 7, el glosofaringeo, que es el 9, y el nervio neumogástrico o vago, que es el 10. Algunos de estos nervios llevan anexos ganglios, por ejemplo, el trigémino lleva anexo el ganglio de Gasser. No todos tienen ganglios anexos. Bien, y con respecto a los nervios raquídeos, siguiendo con el sistema nervioso periférico, vamos a tener, que son 31, que son mixtos, nacen de a pares, a la derecha y a la izquierda, fíjense, de la médula espinal. Comprenden 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Se originan en la médula a través de 2 raíces, ¿sí? Como mencionamos recién. Una raíz anterior que lleva las fibras motoras y proviene de las astas anteriores, acá la estoy señalando, y una raíz posterior que contiene, ¿sí?, las fibras sensitivas y que lleva anexo un ganglio, que es el famoso ganglio de la raíz posterior. Bien, con respecto al sistema nervioso autónomo, como habíamos mencionado al inicio, está compuesto por células nerviosas que están localizadas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico.
y tienen funciones o están relacionadas con la inervación y el control de los órganos viscerales, el músculo liso y con glándulas secretorias. Este sistema nervioso autónomo lo vamos a poder dividir en simpático y parasimpático y entérico también. Dentro de las funciones simpáticas y parasimpáticas, que en general tienen efectos contrarios, vamos a mencionar las principales. A nivel del iris, el simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. A nivel del músculo ciliar del ojo, el simpático lo relaja y el parasimpático contrae. A nivel de las glándulas salivales, a nivel glandular, en realidad el simpático reduce la secreción y el parasimpático la aumenta, bueno, lo mismo las glándulas lagrimales. A nivel cardíaco, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A nivel de los bronquios, el simpático dilata, el parasimpático los contrae. A nivel digestivo, el simpático disminuye la motilidad y el parasimpático la aumenta. Respecto a las glándulas sudoríparas, el simpático aquí sí aumenta la secreción en estas glándulas. Bien, para ir terminando, el último concepto que creo que es importante que tengamos en cuenta es la irrigación del sistema nervioso. Vamos a ocuparnos puntualmente de la irrigación del sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante? Conocer cómo se distribuyen los vasos sanguíneos tiene una relevancia en la patología del sistema nervioso porque hay muchas enfermedades que se producen por alteraciones vasculares, ¿sí? Los ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos. Bien, la irrigación encefálica se da fundamentalmente por dos sistemas, el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. El sistema carotidio proporciona irrigación a nivel anterior o sistema anterior y el sistema vértebro-basilar es posterior. Miramos acá, sistema carotidio y sistema basilar. Estos dos sistemas se conectan a través del polígono de Willis. El polígono de Willis es el que asegura la irrigación de los hemisferios cerebrales. Bien, por otro lado, vamos a tener la irrigación medular. A grandes rasgos, la médula está irrigada por la arteria espinal anterior, los 2/3 anteriores, por las arterias medulares posteriores y por arterias radiculares. Como conclusiones, tenemos que llevar que el conocimiento de la neuroanatomía y la neurofisiología es fundamental para una correcta interpretación del examen neurológico porque es la que nos permite integrar los datos clínicos que yo obtengo en esta exploración o que son obtenidos en esta exploración. Y el sistema nervioso se organiza en sistema nervioso central, periférico y sistema autónomo y tenemos que conocer las estructuras y las funciones básicas que mencionamos recién. Y por último, estos subsistemas constituyen el asiento de múltiples y diferentes acciones que pueden ser conscientes o inconscientes, que son las que nos permiten al fin adaptarnos al medio, a un mundo en continuo cambio y que demanda respuestas rápidas y precisas, que esa es la característica del sistema nervioso justamente. Muchas gracias por su atención y cualquier duda les dejo el mail.